tal? Bueno, pues aquí estamos con un vídeo de esto así popurrí, en el que voy a hacer mi rutina de skincare de por la mañana. Os grabo este maquillaje súper sencillo, que es lo que yo me hago cada día, y nos vamos a ir a mi habitación a limpiarla. A ver si me acompañáis y así se me hace más ameno. Si os apetece quedaros, que comenzamos. Bueno, voy a comenzar con mi rutina de skincare de por la mañana. Aún estoy en pijama. Yo me acuesto todas las noches con la piel limpia, como sabéis, pero me doy un lavadito de cara para prepararlo para el día. Actualmente tengo aquí dos limpiadores que me gustan bastante. Por un lado, el limpiador de la línea Met de Ciaja, que es un limpiador que me hidrata muchísimo, y por otro lado tengo este limpiador que os quiero hablar en profundidad, de Skin Chemist. Este no me lo han enviado, este lo he comprado yo y me gusta bastante. Lleva péptidos y vitamina C. Como este ya lo conocéis, pues hoy me voy a limpiar con este. Es un limpiador que tiene esa textura gelatinosa. Me lo aplico en la cara. Me mojo los dedos porque no me gusta utilizar limpiadores tipo gel con la cara seca. Y en este caso, como yo me he limpiado muy bien la cara antes de dormir, no utilizo ninguna herramienta para la limpieza. Es decir, no voy a utilizar mi limpiador facial, porque tampoco tenemos que quitarnos tanto. Si hemos dormido con la piel limpia, a veces al quitar demasiado, es decir, al limpiar en exceso, también podemos quitar la protección que tenemos en la piel. Simplemente doy un repasito. Y ahora yo utilizo un disco de microfibra, este es de Primark, y me retiro toda la suciedad que podamos tener ahí en la piel. Muy bien, ahora ya la piel la tengo súper limpia. Ahora voy a equilibrar el pH con un tónico. Yo tengo aquí este tónico que yo lo pongo en un envase en spray para que me sea más cómodo, pero no puedo enseñaros el envase original porque lo he tirado, pero por aquí en la pantalla os dejaré el nombre, y si no en la caja de información. Me pongo el tónico, y a mí, a los cosméticos, a las rutinas skincare, me gusta darle su tiempo. Es decir, no me gusta poner un producto tras otro si aún mi piel no lo ha absorbido. Entonces al tónico yo siempre le doy un tiempo para que se vaya, para que vaya haciendo su función. Y ahora, cuando queda muy poquito para que se termine de absorber, me pongo la primera esencia de Rituals, que es otro tipo de tónico, pero es una esencia que nos prepara la piel para el próximo paso. Le doy su tiempo y espero que esto se asiente. Ya tengo esto convenientemente absorbido por la piel, y ahora ya voy con los cuidados de tratamiento. En este caso me voy a poner niacinamida, que la que estoy usando es esta de TIAI. Bueno, no sé realmente cómo se pronuncia esto, y es la Vita B3 Sulfate. Esta niacinamida lleva un 10% de vitamina B3, lleva arbutin, y esto lo que da es un lustre a la piel. A mí la niacinamida me encanta porque sirve para un montón de cosas. Sirve para las manchitas, es un potente antiedad, da mucha luminosidad, sirve para marquitas, para la gente que tenga marquitas de acné. A mí realmente este producto me encanta. Es verdad que he estado usando hasta hace poco, que se me ha terminado ya, la niacinamida de Ritual, que me gusta bastante, pero sinceramente os digo que no sé qué tanto por ciento de niacinamida lleva la niacinamida de Ritual, porque no lo pone en ningún sitio, ni siquiera en nuestros dossier internos. Entonces no sé, a veces me habéis preguntado qué tanto por ciento lleva, pero no lo sé. No lo sé. Sé que son veganos, que son de muy buena calidad, pero el tanto por ciento no lo sé. Ahora me voy a poner el serum de ojos de Imin, que no os puedo decir con palabras lo que me gusta.
Este serum de verdad que os recomiendo que lo probéis porque me encanta, me gusta muchísimo. Los 4 productos que tengo de Imin me gustan bastante. El de Imin es el que son productos hechos con mucha calidad. Se nota cuando se le pone cariño a algo porque los resultados se ven muy pronto. Actualmente estoy usando 2 contornos para ojos distintos, que os lo he enseñado varias veces, y este es el que me pongo de noche porque es un contorno de ojos que lleva retinol al 0,1%. Así que ahora por la mañana me voy a poner el de Imin, que me hidrata un montón. Que me gusta muchísimo. Y ahora ya voy directamente con... me iba a poner la crema directamente, pero me voy a poner este serum. Este serum a las pieles deshidratadas las ilumina bastante y es un complejo antiedad buenísimo. Yo el día que me lo pongo la verdad que lo noto un montón y realmente estos nuevos productos que estoy usando y que estoy probando, que me enviaron, me han gustado bastante. Bueno, algunos de ellos están comprados por mí, pero me han gustado muchísimo. Tengo que hablaros que durante estos años no os he hablado nunca y es algo como que estoy investigando bastante sobre el uso del retinol, pero retinol, no de bakuchiol. Y tengo que deciros que yo pienso que mi piel está tan bien por 2 productos. Uno, por este retinol, que es un tamaño pequeñito, como veis, es un retinol al 0,1%, mi piel lo ha tolerado súper bien. Esto me lo complemento con este serum que ya os hablé que me gusta muchísimo, que lleva Cica, y estos 2 productos me los pongo de noche. Cada día me pongo uno distinto. Entonces, como mi piel ha tolerado también el retinol al 0,1 y llevo más de mes y medio, ya este lo he terminado, ya lo voy a tirar, y me he pedido a Miravía, porque es el sitio donde más barato lo he encontrado, el retinol ya al 3%. Así que un día os hablaré bien sobre el uso del retinol, los efectos que tiene, los usos que tiene y cómo debemos acostumbrar a la piel a utilizarlo. Muy bien, ya esto está súper bien integrado y ahora ya voy a hidratar. Ahora mismo estoy con la hidratante de Imin, que me fascina. Os dije en el anterior vídeo que aún no la había probado, que la había recibido pero no la había probado, pero ahora ya tengo que deciros que llevo mes y pico, 2 meses probándola y la hidratante me encanta. Es una auténtica maravilla la textura que tiene, porque para las que no os guste la textura muy intensa os va a encantar. Es una textura ultra ligera, pero que se funde en la piel. Pero no nos confundamos, a veces las texturas ligeras pensamos que no hidratan suficiente. Esto hidrata de una manera increíble, deja la piel muy elástica, muy hidratada y a mí particularmente me ha encantado. Una vez que esto ya está todo integrado, cojo mi rodillo o mi guasa facial y me doy unos toquecitos suaves para activar la circulación. Siempre en movimientos ascendentes.
Estiramos la piel para que no haya pliegue. Yo no aprieto el rodillo porque lo que intento es activar un poco la circulación y darle fuerza al músculo, pero cuidado con apretar demasiado. Yo no practico el yoga facial. He visto cientos de vídeos de yoga facial y yo tengo que deciros que yo no estoy muy de acuerdo con el yoga facial. A veces veo vídeos insistiendo un montón en esta zona, pero un día vi un vídeo de una farmacéutica en el que dijo que si hacemos esos ejercicios y no sabemos controlar la fuerza y la dirección en la que estamos haciendo esos ejercicios, podemos tener un efecto contrario. Estamos tensando demasiado, estirando demasiado y en ese momento vemos que la piel está muy bien, pero con el tiempo podemos producir una flacidez ya incontrolada. Entonces yo realmente lo que hago son movimientos muy suaves para ayudar a que el producto entre en la piel y con movimientos muy suaves sin apretar, tanto con esto como con la guasa facial, siempre con producto en la piel, nunca que la piel esté seca. Y ya está. El paso del tiempo tiene que acompañarnos, tenemos que aceptarlo, ayudar al paso del tiempo a que nos acompañe de la mejor forma posible, pero no queramos hacer unos masajes increíbles para dejarnos la piel así, porque eso no va a ocurrir. Así que bueno, esta es mi rutina facial. Yo cuando he acabado y me voy a quedar aquí en casa, que últimamente es siempre, cuando termino me cojo un parche para los ojos todos los días. Estos me encantan, que son de perla negra. Ya sabéis que estas cajas de parches salen baratísimas porque aquí viene un montón. Yo el parche, una vez que me lo quito, lo tiro. Alguna suscriptora me ha comentado que lo volvéis a reciclar. Perfecto. Pero yo noto que si me lo quiero volver a poner, esto a mí ya no me pega bien. Entonces, como vienen tantos y no son caros, pues yo una vez que me lo quito, lo tiro. Pero bueno, si lo podéis aprovechar, pues mejor. Y ya con este parche aquí puesto, me voy a hacer cositas por casa. Así que como tenía que cambiar las sábanas de mi cama, os lo voy a grabar y luego ya me hago un maquillaje sencillo para el día a día. Así que ahora vuelvo.
Muy bien, pues vamos ya con el maquillaje de día. Ya me voy a quitar los parches. Uf, la zona queda increíble. ¿Veis el brillo que tengo en la piel? Tengo la piel como nunca. Muy bien, ahora lo primero que me pongo es un protector solar. Estoy utilizando el protector solar en Cuchón, que os lo he enseñado varias veces. Ya está casi a punto de terminarse. Mojo aquí y me pongo protector solar, aunque piense que no voy a salir, porque nunca se sabe. Y a veces que incluso me pongo por las mañanas, si no voy a la residencia de mi madre, me pongo en la terraza a leer un rato o a editar, y ahí me está dando el solecito, así que yo, para curarme en salud, siempre me pongo protector solar. De forma habitual es muy raro que yo me ponga base de maquillaje, ¿vale? Pero hoy realmente me apetece como... está un poquito más mona, ¿no? Así que me voy a poner un poco de base de maquillaje, pero lo primero que pongo últimamente en mi piel es esto que me he comprado en Primor, que es este producto tan súper viral que está agotadísimo en Primor. Yo me lo compré online porque no lo encontraba en las tiendas, que es el Bright Ace. Es un iluminador para la zona de la ojera y no me extraña que eso esté agotado porque yo estoy obsesionada con él. Me lo voy a poner solo en una parte de la cara para que veáis cómo cambia. Es como que camufla un poco las ojeras. No sé realmente lo que hace, porque para camuflar debería tener un tono más oscuro, pero realmente lo que hace es iluminar. Esa es la palabra, porque a pesar de que luego maquillemos, sigue quedando la zona súper iluminada. Yo me lo pongo en el lacrimal, me lo pongo aquí en el último tercio del ojo y en el párpado. Y a ver, yo en el espejo me estoy viendo un cambio brutal. Yo no sé si ahí en cámara lo notáis la diferencia, pero os animo a que si encontráis este producto en tienda, que creo que es bastante difícil porque está agotado, que lo compréis. Creo que me ha costado 3,40 €. No me acuerdo muy bien porque compré champú, geles. De todas formas, si encuentro por ahí un enlace os lo dejaré. Me encanta, así que me lo voy a poner en los dos ojos. Tiene una textura ultra cremosa que cuando toca la piel se funde. En verano no sé si este producto lo vamos a tener que tener en frío, porque es ahora en invierno y está muy derretido. Es muy suave, me gusta mucho, la verdad. Y el cambio es brutal. Vamos, yo lo noto. Muy bien, una vez que tengo esto, voy a poner una pinceladita de base de maquillaje. Voy a utilizar el True Skin de Catrice. Mi tono es el 010 Cool Cashmere. Y voy a estrenar esta esponjita que me compré del Real Techniques. Lo que pasa que no la he lavado, la voy a mojar y ahora vuelvo. Muy bien, ya la he mojado, se ha puesto bastante gordita. Voy a aplicar eso, una cantidad... esto, para toda la cara, muy poquito. Simplemente para unificar, pero no quiero estar súper maquillada. Y ya de paso doy unas primeras impresiones de la esponja esta de terciopelo, que no la había probado. A ver, no he probado la de Real Techniques. Yo he tenido esponjas de esta y la verdad es que me gusta muchísimo. La esponja difumina súper bien. No absorbe mucho producto como las otras. Y me encanta. ¿Os acordáis cuando salieron las esponjas esas transparentes de silicona? Yo creo que ese ha sido el fracaso más grande de la cosmética. Al menos yo me compré un par de ellas y las tiré. Madre mía, eso era horrible, ¿no? Muy bien, con la parte limpita retiro un poco de producto, porque ya que la esponja no ha absorbido mucho, tengo mucho producto en la piel y hoy no quiero estar muy maquillada.
En los labios ya me voy a poner este aceite de Petit. Es un aceite súper volumen, pero realmente yo no noto el volumen, lo que sí noto que me hidrata un montón. Así que lo pongo para que me vaya haciendo efecto. Vamos con los ojos. Cojo la paleta esta que me tiene obsesionada, la de Deliplum Mercadona. Voy a coger un pincel gordito para matizar el párpado del producto en crema que me he puesto. Y esto realmente es el maquillaje, bueno, excepto la base de maquillaje que yo no me la suelo poner cada día. Este es el maquillaje que me hago todos los días habitualmente. Yo, a pesar de que no vaya a salir de casa, yo me arreglo, me pongo ropa cómoda, pero estoy arreglada. Yo no estoy todo el día en pijama, eso me deprimiría una barbaridad. Y me pongo mi máscara de pestaña, me hago mi maquillaje sencillito. Y tanto si voy a ir a la residencia como si voy a sacar a mis perritas, yo estoy arreglada, ¿no? De verdad que no entra en mi filosofía estar de cualquier manera en casa, no me gusta. Además que yo pienso que eso da una depresión horrible. Voy a maquillar la línea de agua superior con el Cool DS. Este paso es muy importante si queremos que nuestras pestañas se vean más largas y más pobladas, sobre todo para las que tenemos las pestañitas rubias. Y ahora voy a acercar un poquito el espejo, porque yo no veo muy bien, y me voy a marcar una línea súper sencilla. No hace falta que esté muy perfecta porque la voy a difuminar con una mini colita, porque ahora la voy a estirar con pincel. Madre mía, cuando cierre este ojo no veo nada. Voy a tener ya que pensar en comprarme las gafas estas que se abren, porque cada vez me cuesta más trabajo maquillarme. Voy a coger un pincel de estos muy firme y con la sombrita oscura esta granate voy a estirar un poco el delineado. Y así lo difuminamos y lo sellamos con sombrita en polvo. Mientras me maquillo os cuento cositas. Mi pareja y yo hemos comenzado una dieta que nos ha puesto mi hija Susana. Ya sabéis que ella es dietista y aunque no está aquí en España, ella vive en Holanda, pero le dije que nos pusiese una dieta porque mi pareja ha cogido bastante peso y yo he cogido 3 kilos, que me ocurre todos los años en Navidad. Yo prácticamente, como sabéis, me tiro todo el año a dieta, o si no a dieta, cuidando muchísimo mi alimentación. Pero chicas, ahora ya, desde que tengo menopausia, nada más que me salgo un poquito de esa dieta ultra sana, pues cojo peso con más facilidad. Y yo soy muy pequeñita, soy muy bajita, y a mí me resulta más cómodo quitarme 2 kilos, 3 kilos que quitarme un montón. Además que con el problema últimamente que acarreo de huesos no me puedo permitir coger mucho peso. Así que estamos a dieta. Hoy me toca un pollo asado que lo voy a hacer en la freidora de aire. Si me acuerdo os lo voy a grabar porque es algo ultra sencillo, vamos, es mezclar un montón de especias, un poco de salsa de soja, el aceite, ya sabéis, en spray, y se mete en la freidora de aire hasta que esté crujiente. Y no me acuerdo hoy con qué lo acompaño, si lo acompaño con verduras o con ensalada. De todas formas, si me da tiempo, digo si me da tiempo porque pensáis que ponerte a grabar es una tontería, pero para que haya un buen sonido, una buena imagen, lo que yo tengo que preparar en la cocina de focos, micrófono, es un número, que a veces no grabo más cosas por eso, por todo lo que tengo que mover para poder grabar. Muy bien, ¿veis cómo esto ya va cambiando? Bueno, voy a rizar las pestañas. Por cierto, se me ha roto el muelle del rizador y voy a ir a comprarme otro porque yo he tenido varios, pero como este de Better no hay ninguno que me guste. Y me he dado cuenta que Better tiene dos, porque yo tengo dos, tengo este y uno nuevo, pero no me gusta este. Así que lo llevaré a la tienda y que me den exactamente el mismo.
Voy a ponerme la prebase, que se me ha olvidado cogerla. Hace algún tiempo me preguntáis alguna de vosotras si sigo haciéndome la depilación facial, es decir, si sigo afeitándome la cara, y tengo que deciros que sí. Yo desde ese vídeo que subí hace ya como 6 o 7 años diciendo que me afeitaba la cara, yo lo sigo haciendo una vez al mes. Y la respuesta es no. A mí no me ha salido más bello, me ha salido el que tenía. A mí conforme van pasando los días me va creciendo una pelusita rubia, que es lo que yo tengo en la piel. Y no me crecen vellos más largos ni más duros por afeitarme la cara. De hecho, el otro día estuve en un bazar chino y me compré esta cuchilla facial que me encanta porque la veo súper higiénica, que se pueda, de hecho está usada, que se pueda guardar, y venía con varios recambios. Está curiosísima, ¿eh? Me encanta, sobre todo por si hay que viajar, incluso para tenerla ahí guardada. Me ha encantado. Y corta muy bien. Muy bien, ya tengo esto. Voy a dejar que la prebase se me asiente bien y voy a arreglar un poquito las cejas. Necesito ya urgentemente repasar otra vez la micropigmentación, porque en algunas zonas ya, aquí la colita se me ha borrado, aquí también. Tengo las cejas hechas un desastre. Bueno, las voy a repasar porque me encantaría, ya que tengo la micropigmentación, no tenerme que maquillar las cejas cada día, la verdad es un rollo. Cuando me lo vuelva a hacer, volveré a hacerme micropigmentación. Yo sé que el microblendi está muy de moda, que se lo hace mucha gente, pero a mí me gusta mucho más la micropigmentación porque dura mucho más tiempo. De hecho, la última vez que me la hice, no sé si hace ya 6 años. Y el microblading, en el mejor de los casos, creo que dura 1 año. Al menos hermana mía que se lo ha hecho no le ha durado nada, y aparte de que cuesta caro también, yo prefiero gastar un pelín más y estar años con las cejas bien. Un repasito, porque ya sabéis que ahora las cejas no se llevan ultra marcadas, pero sí que no quiero que se me vean esos huecos. Esto ya está. De máscara de pestañas, ahora estoy obsesionada con esta máscara coreana. Os pondré el enlace porque os la súper recomiendo. Esta me vino en el calendario de Adviento de Stilevana, y tengo que deciros que me gusta tanto que me voy a pedir una en negra, porque esta es marrón. Yo creo que jamás en mi vida he utilizado una máscara de pestañas marrón, pero la máscara, bueno, me voy a callar y lo veis. Vale, esto es una pasada. Mirad cómo peina. Increíble. Ya tuve una máscara de pestañas coreana, la que era amarilla por fuera, que todavía la tengo aquí, pero es que ya le queda muy poquito. Está casi gastada. Y esta también es maravillosa. Pero no sé si me gusta más esta, porque esta la peina más. O sea, tiene este cepillito, no sé si lo veis bien ahí, que es un poco curvado, y madre mía, como esto peina las pestañas. Deja las pestañas increíble, vamos. Así que como me gusta mucho, y me imagino que la máscara no es cara, porque esta me la enviaron, pero este tipo de máscara de pestañas coreana suele estar entre 4 o 6 euros. Bueno, yo es que aunque costase 10 o 11 me la compraría, porque vamos, deja las pestañas. Ahora luego me voy a poner una segunda capa y veréis qué pestañones. Además que me las deja sin grumo, muy peinada y muy como si tuviese pestañas postizas. Y eso que después de quitarme las extensiones se me quedaron las pestañas reguleras. Vale, ahora voy a ponerme el corrector, que voy a utilizar el True Skin. Ya veis que casi prácticamente no necesitaría corrector, porque ya con el
con el iluminador de Essen ha quedado la zona muy despejada. Pero de cualquier manera voy a ponerme aquí un poco. Estoy muy contenta últimamente con el aspecto de mi piel. Yo creo que todo tiene que ver. Yo ahora tengo mucho menos estrés. Tengo más tiempo para cuidarme. Tengo más tiempo para cocinarme sano. Y, jolines, es que tengo la piel súper bien. Súper bien. La gente que me conoce, que me ha visto a lo mejor después de un tiempo, incluso me han preguntado qué me he hecho en la cara, porque es que está la piel muy sana, muy bonita. A ver, que tengo 56 años, que el paso del tiempo está ahí, yo tengo mis líneas de expresión que además a mí no me molesta. Yo creo que es mucho mejor hacerte amiga de tus líneas de expresión que intentar luchar contra ellas. Yo hago todo lo posible para que mi piel esté sana, para que esté bien, para que esté limpia, pero para mí no es una obsesión. Yo soy consciente de mis líneas de expresión, de mi descolgamiento, pero realmente la textura de mi piel es muy buena, muy buena. Y yo creo que tiene que ver todo. Tiene que ver que yo no tomo el sol de manera directa, yo tengo una higiene facial increíble, o sea, yo no me acuesto jamás maquillada, yo no tomo alcohol, yo no fumo, y todo esto va sumando, todo esto es importante. Claro está que la genética pues tiene su misión. Mi madre tiene una piel increíble con 90 años y hombre, todo esto tiene mucho que ver, pero también tenemos que poner de nosotros. Muy bien, está quedando muy chulo, muy bonito. Voy a coger un pincel así planito y con la sombra esta de transición que me he puesto voy a darle una pasadita por aquí abajo. Y ya veis la diferencia de estar en casa con la cara lavada con mala cara, porque hombre, no os voy a engañar, me levanto con mala cara porque yo vivo con un dolor continuo de mi lesión. Y si os cuento lo que me pasó antes de ayer, me he roto el dedo pequeño del pie. O sea que ahora mismo estoy grabando con el dedo roto. Es la tercera vez que me rompo el dedo pequeño del pie porque tengo la manía a veces de ir corriendo por algo descalza y se me cruzó la perra por medio y por no pisarla me di con el rodapié y vi las estrellas, literalmente. Así que ahora estoy en zapatillas, no puedo ponerme el calzado y tengo el dedo roto porque no me lo pueden escayolar. Lo tengo unido con un espadón. Bueno, ya está. En fin, sin comentario. En vez de poner colorete, voy a poner este bronceador barra iluminador de Revlon, que me da un aspecto de piel sana precioso. Mira qué bonito es esto. A veces me pongo a mirar cosas que tengo ahí en el cajón guardadas y no me acuerdo que tengo cosas chulísimas, chulísimas. Me encanta este bronceador y no sé por qué he dejado de utilizarlo. Pero también me voy a poner las mejillitas, un poco del colorete también de Essen en crema, que es muy bonito. Lo que hago, lo cojo directamente y me pongo ahí en los mofletillos. Y ya está, simplemente voy a coger el perfilador de Mercadona y con el mismo aceitito que tengo ya parece que están los labios maquillados. Me voy a peinar.
Lo dejamos macerar un buen rato y ya lo pasamos a la freidora de aire. Voy a hacer una ensalada con espinacas baby. Yo ya las tengo lavadas y escurridas, pero las voy a cortar un poquito más pequeñas. Me gusta más la espinaca que la lechuga porque la lechuga me aporta muchísimo gas. Entonces la espinaca aquí la digerimos mejor. Y compro esta baby porque es más blandita. Entonces va a ser una ensalada súper básica. Espinacas. Voy a mover el pollo que me está avisando la freidora. Si pudierais olerlo. Le voy a poner zanahoria rallada. Si no tenéis un pelador de estos para rallar, os recomiendo porque es que está súper bien. ¿Veis las tiras que hace? Está genial. Este me lo voy a comer yo. ¿Tengo un hambre? Voy a ponerle también medio tomate que me ha quedado del desayuno. Voy a ponerle unas nueces pecanas. El aliño que le voy a preparar. Utilizo el medidor de licor, pongo 2 medidas pequeñas de aceite. Una de vinagre de manzana. Sal. Pimienta. Y le voy a poner un poco de orégano. Así logramos una emulsión. Y ensalada lista. Lleva poco aceite porque en la dieta esta que estamos haciendo está bastante restringido el uso del aceite. Muy bien, pues voy a acabar de hacer el pollo y ya os enseño el resultado final.
Y esta es nuestra comida de hoy, pollo asado con ensalada. Y ya estoy, ya veis que me ha crecido un montón el pelo, es increíble lo que me crece. Tengo que hablaros de mis últimos descubrimientos en cuidado capilar. Ahora estoy como un poquito obsesionada con encontrar champús que sean más respetuosos con el cuero cabelludo. Me estoy haciendo casi un máster en cuidados capilares porque es verdad que la salud del pelo es importante, sobre todo cuando llegamos a esta edad que ya no tenemos esas hormonas tan buenas y beneficiosas para nuestro organismo. Entonces tenemos que empezar a tener cuidado para no tener una caída precoz, y estoy descubriendo champú increíbles, los estoy probando, los estoy comprando yo. Y además estoy, bueno, eso sí sabéis que me ha ocurrido siempre, obsesionada con encontrar matizadores para el pelo, porque yo soy rubia natural, pero claro, me tengo que teñir porque tengo canas. Entonces, por muchas combinaciones que hago, como yo fui pelirroja en mis orígenes, al final el color rojo sale y no me gusta. Ahora mismo me veo el fondo muy rojizo y a mí me gusta que me quede más gris. Entonces he dado con un champú que es un matizador, pero no los champús estos que son violetas que te quitan el rojo o te quitan el amarillo. Es un champú matizador con pigmentos negros para darle un toque grisáceo al pelo rubio, e incluso para cuando estéis iniciándoos en la cana, para que esa cana quede gris. Yo me lo he comprado, lo probaré a ver cómo se me queda el pelo. Yo soy vuestro conejillo de India. Así que para que no lo compréis vosotros, ya lo he comprado yo, lo probaré y haré, si os apetece, dejármelo en comentarios, un especial de cómo cuidar, reforzar el cabello, qué vitaminas tomar y todo esto. Vale, que estoy estudiando bastante sobre los cuidados capilares, y si os apetece este tema, dejármelo y os lo comento. Bueno, pues este es el resultado. Creo que la piel ha quedado preciosa. Esta es mi rutina real, tal cual, la que hago cada día. Yo sabéis que no hago vídeos de postureo. Y nada, y espero que os haya gustado el vídeo. Yo no sé si este formato en el que os mezclo rutinas, cuidados de belleza, mi día a día, limpieza de la habitación, os gusta así, o preferís que os haga vídeos específicos, vídeos de cuidado facial, vídeos de maquillaje, vídeos de limpieza. Decídmelo, porque llevamos muchísimo tiempo juntas y vosotras sois las que tenéis que ir orientándome a lo que debo publicar, porque yo esto lo hago por vosotras, realmente. Desgraciadamente yo no me gano la vida con esto. A ver si vamos creciendo un poquito más para el día de mañana poder dedicarme solo y exclusivamente a YouTube. Ahora, por lo pronto, no es mi medio de vida, pero bueno, sé que poquito a poco hemos crecido muchísimo y esto seguirá ocurriendo. Para ello es importante que estéis suscritas si os gusta el contenido. Ya sabéis que la tarjetita de suscribirse está aquí justo debajo de la pantalla, que compartáis estos vídeos, y si os gusta el contenido, que le deis a me gusta, porque yo me voy fijando a los vídeos que le dais más me gusta para grabar ese tipo de contenido. Así que ya no me enrollo más, espero que estéis muy bien, que comencemos un febrero lleno de energía y de positividad, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un besito enorme. Adiós.